Hola nuevamente, apreciados estudiantes, considerando que tenemos inconvenientes con esto de las operaciones, aunque ya lo vimos al inicio del año lectivo, pero no hay inconveniente, vamos a recordar. En primera instancia vamos a ver la suma de fracciones heterogéneas. Cuando hablamos de fracciones heterogéneas es porque, como ustedes pueden apreciar, los denominadores son diferentes. Por lo tanto, se llaman fracciones heterogéneas. Cuando vamos a realizar una suma de fracciones heterogéneas, podemos hacerlo de diferentes formas. Cuando tenemos, como el ejemplo aquí, solo tenemos dos fracciones, 3 cuartos más 5 sextos, podemos hacer un método muy conocido que es el método de la mariposa o el método de la sonrisa, que consiste en multiplicar en este caso el numerador con el denominador y también nuevamente el numerador con el denominador. Y luego multiplicamos ambos denominadores, por eso se nota la sonrisa. En este caso pues nos tocaría realizar la multiplicación 3 por 6, 18. Y luego también la multiplicación del 5 por el 4. Por favor, siempre comenzamos por el lado izquierdo, ¿no? El numerador con el denominador. 3 por 6, 18, 5 por 4, 20. Y luego sí procedemos a multiplicar los denominadores. 4 por 6, 24. Listo. Ahora vamos a realizar la suma. 18 más 20, 38. Y obviamente ponemos el mismo denominador. Podría quedar ahí, pero como ya ustedes están en séptimo año, por favor, tenemos que simplificar. Podemos sacar la mitad de 38, 19, y la mitad de 24, 12. ¿Podemos hacer algo más? No, hasta ahí podemos llegar, ya que 19 no tiene mitad, no tiene tercera, por lo tanto nos quedaría 19 doceavos. La otra forma que se les indicó que sería la más correcta, ¿por qué? Porque no siempre vamos a encontrarnos con suma de dos fracciones, sino suma de 3, 4, 6 fracciones en adelante. Ahí pues ya no nos sirve el método de la sonrisa o el método de mariposa. Recuerden que solo nos sirve cuando trabajamos con dos fracciones. Pero yo les recomendaría mucho mejor el método de sacar el mínimo común múltiplo por el hecho de que van a observar algo interesante. Tengo la misma operación 3 cuartos más 5 sextos. Ya no voy a hacer el método de la sonrisa, sino que voy a sacar el mínimo común múltiplo. Para sacar el mínimo común múltiplo, pues ponemos los denominadores, el 4 y el 6. Y procedemos, no se olviden que sacar el mínimo común múltiplo es descomponer en los factores primos los números. ¿Y qué son los números primos? Pues son aquellos números que son divisibles para sí mismos y para la unidad. Un ejemplo, arrancamos desde el 2, el 3, el 5, que son números divisibles solo para ellos y para la unidad. Por lo general siempre nosotros vamos a arrancar desde el número primo más pequeño, que es el 2. Y podemos usarlo, ¿por qué? Porque aquí tengo el 4 y el 6, que tranquilamente les puedo sacar la mitad. La mitad de 4 es 2, la mitad de 3 es 6. Y también puedo seguir sacando la mitad, aunque 3 no tenga la mitad, pero el 2 sí tiene mitad. Por lo tanto, saco la mitad de 2, que es 1. De 3 no puedo sacar mitad, por lo tanto, lo vuelvo a escribir. Y como ustedes se dan cuenta, solo puedo poner el siguiente número primo, que es el 3, para sacar la tercera de 3. Saco la tercera de 3, que es 1, y ya he obtenido descompuesto, los dos denominadores en sus factores primos. ¿Qué tengo ahora que hacer? Pues multiplicar estos tres números primos, los factores primos que he obtenido, los multiplico entre ellos y me sale 12. ¿Por qué? 2 por 2 son 4 y 4 por 3 es 12. 12 viene a ser el denominador común que contiene el 4 y contiene el 6. Entonces lo coloco como denominador común. Ahora pues, ¿qué hago? El 12 lo divido
para 4. 12 para 4 a 3. Y ese 3 lo multiplico nuevamente por el numerador que es 3. Entonces quedaría 3 por 3, 9. Vuelvo a dividir el 12 para 6 a 2. Y ese 2 lo multiplico por el numerador que es 5, que sería 10. Listo. Ahora pongo el mismo denominador común que es 12. Y lo único que hago ahora es sumar 9 más 10, 19. Como pueden observar, es el mismo resultado que obtuve, pero hay una ventaja, que no tuve la necesidad de simplificar. ¿Por qué? Porque obtuve el mínimo común múltiplo. ¿Qué significa? El múltiplo más pequeño que contiene al 4 y al 6. Aquí arriba no. El 24 no es el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo es 12. Claro que me funciona, pero me salen números más grandes. Por eso es preferible recurrir a sacar el mínimo común múltiplo para evitar estar trabajando con números más grandes. Pero tenemos el mismo resultado. Ya hemos visto varias formas de sumar fracciones. Ahora vamos por otra forma, otro método, que es convertir las fracciones heterogéneas, ya sabemos lo que son fracciones heterogéneas, en fracciones homogéneas. Tenemos 3 cuartos más 5 sextos. Para poder convertir a fracciones homogéneas, significa que los denominadores deben ser lo mismo, tener el mismo valor. Para lo cual, paso 1, tenemos que encontrar el mínimo común múltiplo. Como ya lo encontramos y vimos en el paso anterior que el mínimo común múltiplo es 12, entonces tengo que convertir el 4 en 12 y el 6 en 12. ¿Cómo lo hago? Pues tengo que buscar un número que multiplicado por 4 me dé 12. En este caso sería 3. 4 por 3, 12. Ya tengo como denominador el 12. Pero si yo multiplico por 3 el denominador, también tengo que multiplicar por 3 el numerador. Por lo tanto, 3 por 3, 9. Ahora, ya tengo el 12 como denominador en la primera fracción. Vamos por la segunda, que también tiene que ser 12. Entonces, tengo que encontrar un número que multiplicado por 6 me dé 12, que sería 6 por 2, 12. Ahora, no me confundo, por favor. Si el denominador 6 lo multipliqué por 2, el numerador 5 tengo que multiplicarlo por 2 también. Ojo, por favor, no por 3. Por 3 fue cuando multipliqué el denominador. En otras palabras, el denominador y el numerador se multiplican por el mismo número. Acá también, el denominador y el numerador se multiplican por el mismo número. ¿Sí? Entonces, acá el 4 para que dé 12 lo multipliqué por 3, por lo tanto el numerador también lo tengo que multiplicar por 3. Pero acá, como no era el número 4, es el número 6, lo tuve que multiplicar por 2 para que me dé 12. Y como lo multipliqué por 2 al denominador, el numerador también tiene que ser multiplicado por 2. Bien, ahora pues ya tengo dos fracciones homogéneas. 9 doceavos más 10 doceavos. 9 doceavos es lo mismo que decir 3 cuartos. Y 10 doceavos es lo mismo que decir 5 sextos. Recuerden que también vimos lo que eran las fracciones aparentes. Bien, en este caso ya las tenemos. Tenemos 9 doceavos más 10 doceavos. ¿Cómo se hace cuando es una fracción homogénea la suma o la resta? Pues se pone el mismo denominador, que es 12, y se realiza la suma de los numeradores o resta de los numeradores. 9 más 10, 19 doceavos. Entonces hemos visto tres maneras de realizar una suma de fracciones. ¿Sí? La primera, que solo funciona cuando son dos fracciones, que es por el método de la sonrisa. La segunda, que funciona con dos fracciones, con 3, con 4, con 5, con las que sean, que es la más recomendada, que es la que más se utiliza, que es pues sacando el mínimo común múltiplo, y el mínimo común múltiplo lo divido para el primer denominador y lo multiplico por el primer numerador. Luego hago la operación, si es suma le pongo suma, si es resta pues le pongo resta, y el denominador lo divido para el segundo denominador y ese resultado lo multiplico por el numerador. Hago la suma, que sean 2 o 3, lo que sean, cantidades, y obtengo. ¿Cuál es la ventaja con el primero?
que sacando el mínimo común múltiplo, por lo general pues no trabajo con números muy grandes como con el método de la sonrisa. El otro método es convertir las fracciones heterogéneas en fracciones homogéneas. ¿Cómo? Sacando el mínimo común múltiplo para saber qué número debería ir en lugar del 4 y en lugar del 6. Como vimos, pues es 12. Entonces lo que tengo que buscar es un número que multiplicado por el denominador me dé 12. Vimos que 4 por 3 es 12 y si yo multiplico el denominador por 3, el numerador también lo multiplico por 3. Ojo, no se me confundan. Y si el 6 para llegar a 12 tengo que multiplicarlo por 2, el numerador también lo multiplico por 2. Por eso obtuve 9 doceavos y 10 doceavos. Como ya son fracciones homogéneas, la suma es muy fácil. Y si fuera resta, también la resta es muy fácil, porque lo único que hacemos en este caso, si fuera resta, restar, ¿no? Al 9 le quito 10. Y pongo el mismo denominador que es 12. Bien, estudiantes, espero pues, por favor, que revisen este video una y otra vez hasta que lo entiendan. Ahora, no me van a decir, profesores, que usted lo hizo solo con 2 fracciones y con 3 fracciones, ¿cómo es? Es lo mismo. Simplemente sacas el denominador común de un tercer denominador y es lo mismo, ¿no? Bien, gracias por su atención, señores. Por favor, la suma y la resta es lo mismo, sino que lo único que cambia es el signo. Gracias por su atención.